La ópera Rigoletto está creada para ser representada por varios personajes, entre personajes principales, partequinos, los miembros del coro, los cuales pueden variar en tamaño según el tamaño de la compañía, y con una duración de aproximadamente 2 horas y media, quizás un poquito más. Y si bien nuestra idea original era concentrarnos en los personajes principales y después ir creciendo poco a poco el proyecto, cuando empezó la pandemia eso ya no fue posible. Así que tuvimos que centrarnos en los personajes que habíamos escogido originalmente e incluso fusionar algunos de ellos en uno mismo para poder sacar adelante el proyecto. Esto lo volvió un proceso muy interesante porque había que tratar de conservar al máximo la naturaleza humana y compleja de los personajes. Y, por ejemplo, en el caso de Rigoletto, estamos hablando de un hombre humilde, sencillo, realmente sin educación, muy supersticioso, que ha vivido en la sobrevivencia constante todo el tiempo, rencoroso, salamero, que tiene una doble moral, una doble cara. En la corte es una persona, con su familia es otra, completamente humano, completamente es un ser de carne y hueso. Y esa humanidad era a que queríamos llegar con cada uno de los personajes y a la cual nos abocamos durante meses para poder aterrizar el trabajo. Este proceso fue largo, ya hablando del proyecto como tal, este proyecto de Rigoletto Virtual. Fue largo, alrededor de un año, pero fue más un proyecto intelectual en un principio, ¿no? Donde estábamos estableciendo a dónde iba, a dónde queríamos que fuera el montaje, y después, pues, quién era tu personaje y cómo tú podías idearte el interpretarlo. Para mí siempre todas las experiencias de vida me han ayudado en los papeles que he podido interpretar, y Rigoletto pues no ha sido la excepción. Me acuerdo que la verdad es que lo interpreté y mi hijo tenía 3 años, y la parte de cariño a partir de su nacimiento obviamente fue mucho más claro, pero ahora al ser mucho más cruento esta relación, o más, bueno, obviamente tóxica, pero como más real, porque esto sucede no solamente en las historias, o no solamente en los cuentos. Uno puede verse reflejado en muchas actitudes que tiene día a día, en diferente porcentaje obviamente, pero uno no se da cuenta de muchas cosas. Gilda, cambió mi percepción. Yo creo como a todos nos va a cambiar la percepción ahora, después de ver a esta Gilda, porque sabíamos que era una adolescente emocionada, excitada, porque está escrito, porque está en la música, pero no nos habíamos pensado que pues esa emoción de adolescente, de puberta, es la misma hoy que hace 100 años, ¿no? Entonces va transmutando solamente en el presente, o sea, en el lugar, pero realmente siempre fue esa la Gilda, ¿no? Una adolescente con una ansia de amar, como todas las adolescentes, enamorada del amor sin saber qué es el amor. Y entonces lo primero que se le presenta como amor, ella lo toma, se deja ir como gorda en tobogán. Y pues yo me encariñé más con el personaje, porque todas pasamos por ahí, todas las niñas pasamos por enamorarnos mal, bien, tratas de irte por el mejor lado, lo que te dicen tus papás. Gilda trata de hacer las cosas bien, pero se le salen de las manos como a todas en algún momento, y llegamos a un amor tóxico o llegamos a un amor que terminamos sufriendo, lastimándonos y dejándolo todo, ¿no? También eso, el final, cuando ella se entrega por completo a su amor en cuerpo y alma, y entrega su cuerpo, no lo habíamos visto tan real como ahorita, creo yo, al menos yo no lo había visto tan afectado como realmente está escrito. A todos nos pasó que teníamos mucho tiempo preparándolo, ¿no? Un año antes empezamos a platicar de esto, se iba a hacer presencial, y cuando me acuerdo hicimos el estudio de todo el libreto, de la partitura, empezar a analizar el texto, y platicábamos
de a dónde había llegado, de cómo era que Rigoletto tenía esta doble personalidad que incluso, o sea, bueno, aquí lo pintamos más claramente, pero la tiene, ¿no? O sea, él claramente lo dice, por allá soy una persona y llego aquí y soy otra. Te das cuenta de lo enfermo y de lo romántico que se pinta toda esta, este machismo, querer proteger, sobreproteger, pero mal a alguien. Hay muchas cosas en el libreto que no se logran entender del todo, o sea, sí puedes darte oportunidad a buscarle otras versiones a todo Rigoletto como esta que hizo Raj, que se permite, ¿no? O sea, está implícito en el texto. Y cuando platicábamos y empezamos a platicar de todo esto, y que la sangre, y la primera idea originalmente sí iba a haber sangre, sí iba a haber, sí iba a ser actual. Y yo me emocioné mucho porque precisamente cuando había estudiado yo el área de Gilda, siempre me imaginaba a la niña cándida, así abrazándose, ay, emocionada en el jardín y unas flores, y como la pintan siempre, ¿no? En la ópera. Entonces cuando hablamos de hacerla más real, de ponerle realmente el trasfondo que tiene, me emocioné mucho y empezó a cambiar toda mi percepción. Grabas el audio, tienes una emoción, la emoción que por lo regular tenemos todos los cantantes, que muchas veces no te permite actuarlo o hacer o tomarlo, no sé, en tu físico como quisieras, porque tienes que estar cuidando ciertas cosas. Sí te llega la emoción, pero estamos muy gobernados por la técnica y todo esto. Entonces, después hacer la escena fue increíble porque te permite mucho más. A pesar de que la cantábamos, lo marcábamos, ya estaba ahí, ya no tenías que estar pensando tanto en eso. Tristemente estamos los cantantes de ópera un poco divididos en ese aspecto, pero creo que este es un buen ejercicio, ¿no? Lo que platicábamos es un muy buen laboratorio que nos hace ver más claramente que tenemos que juntar eso todo el tiempo y tenerlo súper seguro y trabajarlo internamente para poder llevar las dos cosas juntas. Sí, pues hay como más trabajo de introspección en cuanto a leer, digamos, el argumento, el personaje. Sí es de más aprendizaje, lo puedo decir así, porque, pues digamos, cuando estamos en una pieza tradicional, lo puedo ver así. A veces, y digo también por la experiencia que he tenido en Bellas Artes, pues trabajamos contrarreloj y a veces no nos tomamos el tiempo como de reflexionar o sobre el personaje al cual pues, nos tenemos que interpretar. Aquí pues por el formato que manejamos, por la situación toda esta que estamos pasando, pues sí nos obligamos más a leer sobre cómo piensa, cómo actúa, poner más atención en cuanto a la personalidad y pues por qué no también como desde el punto de vista, digámoslo así, psicológico, social, ¿no? Pues sí, fue un cambio radical y también sorpresivo porque pues como lo había mencionado antes, ¿no? Estamos tan acostumbrados a estas puestas como tradicionales, pues es que de que pues Parafucile es el sicario que le ofrece los servicios a Rigoletto para matar al duque, no digamos para hacer el trabajo sucio, pero al hacer esta parte de que es como el alter ego de Rigoletto, pues ya tomó otro rumbo, ¿no? Es como otra perspectiva, es como tratar de meterse en la mente de Rigoletto sin dejar de ser el personaje Sparafucile. Entonces creo que ahí también hubo como un reto, hubo un cambio muy drástico, pues tratar de pensar como una dualidad, digámoslo así. Y pues claro que superó mucho mis expectativas, pues porque estábamos acostumbrados, ¿no? A tratar el personaje pues de una manera más tradicional. El proceso de dirección para los actores en este montaje empezó con la lectura de El Rey se divierte, de Víctor Hugo. Y de ahí un análisis profundo de la partitura que incluía el análisis del texto, los subtextos, el metatexto,
y evidentemente toda la parte musical y cómo iban cambiando conforme avanzaba la estructura de la obra. Pero también era tratar de entender cómo se conectaba la obra con nuestro presente, cuál sería la vigencia de cada una de las situaciones. Y nos dimos cuenta que la obra contenía una enorme violencia hacia la mujer, hacia las relaciones tóxicas, hacia el abuso del poder y una serie de situaciones que son universales y son vigentes a la fecha. Lo cual, cuando decidimos ya empezar a aterrizarlo en el trabajo a cámara, fue todavía mucho más complejo porque ya no era hacer la obra como hubiera sido escrita originalmente, digamos en el periodo en el que fue escrito originalmente, sino cuál sería la equivalencia en la época actual. Y además trabajando para la cámara, lo cual lo volvía muy complicado. Entonces tuvimos primero que hacer las grabaciones de audio y desde ese momento estar considerando cómo iba a ser la escena para tratar de que pudiera empatar después con la acción. Y después ya sobre la pista estar todavía actuando y haciendo el playback y la sincronización de los labios con la música. Y al mismo tiempo, pues yo tenía que seguir dando indicaciones porque además íbamos contra reloj. Y yo estaba jugando como director de cámaras y director de escena al mismo tiempo. Entonces fue un proceso realmente divertido y de mucho aprendizaje. El Duca di Mantua es uno de estos personajes poderosos, abusivos, que bueno, siempre han existido. No es representativo solamente de una época. Nos empezamos a acomodar como especie y nos empezamos a ordenar. Bueno, hubo quienes ocuparon los lugares más privilegiados y el resto. Este personaje viene de una novela que se llama El Rey se divierte. Si no la han leído, léanla. Donde, bueno, en esta ocasión es un rey, no un duque. Pero es un rey que en aquellos tiempos incluso era bien visto. Que un rey no tuviera empatía por nadie, que no valorara, que no le diera el valor a nadie, porque finalmente todos estaban para servirlo, todos vivían para él, para su reino, para su gloria, ¿no? Y este personaje, traído a la actualidad, sigue siendo identificable. Uno ve al Duca y puedes identificarlo en alguna persona que seguramente conoces. Y eso es lo preocupante. Y creo que fue lo más difícil, lo más retador de haber hecho esta propuesta con este personaje en particular. Giovanna es un personaje que en la ópera no das un peso por ella, o sea, es de esos personajes pasajeros, o sea, que no tiene realmente gran peso a simple vista y pasa muy desapercibida. Creo que es un personaje que pasa muy desapercibido. Y pues Maddalena es la típica mujer sensual, gitana, de este arquetipo de como colombina, ¿no? En cada capítulo uno se da cuenta de la perversidad y de tantas cosas que tiene esta mujer, que esta doble moral, que sí, mujer de pecho golpeado y muy mocha y todo esto y al mismo tiempo una perversidad, como es muy calculadora, ¿no? O sea, y cómo gira, o sea, cómo hace que ocurran cosas, cómo va creando situaciones que van desencadenando a un fin tremendo, ¿no? Pues sí me impactó mucho, la escena, porque pues en ese momento cuando lo estamos haciendo, pues no se da cuenta uno cómo va a quedar, que me monto en la cajuela del auto, que tengo que tener la mirada fija o mirar hacia un punto, ¿no? Para parecer que ya estoy muerto. Entonces al momento de ver la escena sí me impactó. Dije, caray, o sea, ¿cómo es posible, no? Verme ahí, o sea, me imaginé, o sea, fue un poco
sádico imaginarme en una situación así, ¿no? O la gente que ha pasado por una situación, digo, no que... Pero con esto de que los secuestran y luego los meten a una cajuela y el estar ahí metido, pues también da un poco de claustrofobia. Fue muy impactante. Si bien en el proyecto original no teníamos pensado modificar un ápice de la obra maestra de Giuseppe Verdi, el proceso nos fue llevando hacia allá, por las circunstancias principalmente de la pandemia. Pero el resultado fue realmente maravilloso, porque no solamente logramos profundizar en la esencia de cada uno de estos personajes, tal como eran originalmente, sino además pudimos reescribir algunos de ellos para acercarnos a cómo serían estos personajes en la actualidad. Y ese proceso fue muy interesante porque además fue evolucionando a lo largo de cada uno de los capítulos. Se ve un nivel actoral, un nivel de trabajo con la cámara, un nivel de entendimiento que fue evolucionando y complejizándose y complementando además lo anterior porque no se contraponía para nada con el inicio. Y fue un proceso de crecimiento para todos los involucrados y la respuesta que generó en el espectador fue realmente sorprendente. Yo creo que el público que va a ver esta obra se puede sentir realmente muy identificado con cada uno de estos personajes, volviéndolo, a pesar de ser una ópera que tiene más de 150 años, lo vuelve una ópera completamente actual.